Es un gusto contar nuevamente con su asistencia. El día de hoy nos estará compartiendo el maestro Carlos este webinar. El maestro Carlos es experto en materia de biotecnología, y con la finalidad de que ustedes puedan conocer un poco más acerca de la trayectoria profesional del maestro Carlos, me permito leer una breve semblanza. El maestro Carlos Díaz es ingeniero en biotecnología por el TEC de Monterrey con enfoque en biotecnología médica y farmacéutica, con estudios en maestría en ciencias bioquímicas, especialización en estadística aplicada y farmacología clínica. Sus líneas de investigación se enfocan en estructura y función enzimática, fármacos biotecnológicos y métodos estadísticos aplicados a las ciencias médico-biológicas. Es candidato a doctor en investigación clínica experimental con enfoque en farmacocinética y farmacogenética. Es profesor del Departamento de Bioingeniería del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y tiene experiencia activa en investigación, capacitación y consultoría para terceros autorizados de bioequivalencia y biocomparabilidad, organizaciones de investigación por contrato e industria farmacéutica, así como en proyectos de emprendimiento en ramas biotecnológicas. Colabora con la Agencia Regulatoria COFEPRIS como experto técnico en estadística y biocomparabilidad analítica y como miembro de los subcomités mexicanos del CODES Alimentarios. Cuenta con certificaciones en profesionalización docente y con los estándares de competencia Conocer, y entre otras distinciones fue seleccionado como joven líder en biotecnología por Albiotech, es embajador estadístico de la Asociación Americana y ganador del premio Canifarma 2019 en la categoría de investigación clínica. Es de verdad un gusto enorme nuevamente darle la bienvenida como ponente a este webinar, maestro Carlos. Está súper padre que nos acompañe nuevamente y bien, pues le cedo el micrófono, adelante. Bienvenido. Muchísimas gracias, Liz, y pues muy buenas noches a todos. Es un muy grande gusto estar con ustedes nuevamente por aquí, saber que tenemos bastantes interesados en este tema. Déjenme recompartir mi pantalla para poderlos ver a todos. Y pues bueno, básicamente en seguimiento a lo que nos han pedido y que bueno, tenemos aquí ya el gusto de compartir con Profarma desde hace bastantes pues años ya, después de todo este transcurso que hemos tenido con la pandemia, pues ya hay bastante información que podemos compartir y por supuesto pues también sabemos que es de interés de todos ustedes estarse entrenando continuamente y pues seguir aquí compartiendo con ustedes. Entonces, no sé por qué no puedo ver mi video. Déjenme ver si lo puedo abrir porque en esta modalidad de Zoom como que me escondió los videos, pero bueno, creo que todavía me están viendo y que seguimos aquí en comunicación. Esta modalidad de webinar, pues la intención es poder compartir con ustedes en estos 45 minutos un poquito de el panorama de los medicamentos biotecnológicos, cuáles son los retos que tenemos en la biocomparabilidad y bueno, por supuesto, hablar sobre las implicaciones que esto tendría en nuestro país. Es un área que está en constante evolución y que tenemos también muchos retos, como lo pongo aquí en el título, en México y en el mundo. No solamente en México tenemos retos, tenemos ahorita retos a los que nos estamos enfrentando como biotecnólogos y como diseñadores tanto de estudios preclínicos como clínicos, caracterizadores analíticos. Entonces, este tema es apasionante y lo que les decía, me encanta tener pues a un gran público, tanto de México como de Latinoamérica, participando con nosotros y aprovechando estas modalidades de manera remota. Cualquier duda que tengan nos las pueden hacer llegar a través del chat, que estamos aquí al pendiente de él, o también a través de la sección de preguntas y respuestas. Les decía, voy a tratar digamos, comprimir este panorama en unos 45 minutos para dar unos 15 minutos de espacio para preguntas hacia el final de la sesión. Pues muy bien, vamos a platicar entonces de manera muy general de este tema que se va a tratar ya a fondo con el curso que estaremos impartiendo a través de Biofarma en las siguientes semanas prácticamente. Pero bueno, finalmente pues la biotecnología es un área bastante enriquecida, diría yo, ¿no? Y como biotecnólogo, pues ¿qué más les podría decir yo? Tenemos un montón de interacciones de áreas temáticas desde la parte muy clásica de la ciencia, como lo puede ser la biología celular, pero también pasamos por la bioquímica, hablamos de fisiología, tanto celular como orgánica, ¿no? Tanto a nivel orgánico,
vegetal, la biología estructural con las estructuras de proteínas, que también tenemos mucho que ver en la biotecnología con esto. Hablamos de biología molecular, de microbiología y muchos conceptos, por supuesto, de ingeniería bioquímica que, pues bueno, están ahí implicados, ¿no? Entonces vemos que la biotecnología realmente como esta área panorámica, pues tiene interdisciplinaridad por todos lados, desde la parte técnica hasta la parte de modelamiento, y pues justamente esa es la intención que tenemos nosotros con el área y pues específicamente con el área farmacéutica, ¿no? ¿Qué son los medicamentos biotecnológicos? Pues entendemos a los medicamentos biotecnológicos como los productos que están derivados de algo que por ahí está mencionado en nuestra regulación mexicana, que es la biotecnología molecular, que pues yo siempre he levantado la mano en ese sentido técnico, científico, de decir, pues ya realmente la biotecnología yo no la entiendo desde un punto de vista que no sea molecular, pero bueno, hay ciertos conceptos que digamos pueden ser adquiridos, ¿no? O traídos desde otras épocas, otros tiempos, donde pues sí, efectivamente había biotecnología clásica y biotecnología molecular, pero ahorita ya entendemos realmente al medicamento biotecnológico como cualquier molécula que está producida a partir de una modificación genética, y que esta modificación genética nosotros la tenemos pues entendida también como un cambio en la estructura o una traslación, es decir, un préstamo de genes desde un organismo hacia otro, como por ejemplo una insulina humana que esté clonado en una bacteria, como puede ser una proteína recombinante de algún otro organismo que estemos nosotros sobreproduciéndole en algún organismo más fácil de manejar y de replicar en el laboratorio, y que eso eventualmente se puede llegar a la purificación, ¿no? Entonces tenemos todo este panorama en los medicamentos biotecnológicos, que pues finalmente hablamos entonces de hormonas como la insulina, por ejemplo, como las hormonas estimulantes o los factores estimulantes de colonias, como el de granulocitos. Tenemos los anticuerpos monoclonales también, como este tipo de proteínas que están clonadas y que están trabajadas de alguna forma pues recombinante, de manera que nosotros tengamos una producción mucho más grande de la que podríamos obtener, o incluso generar quimeras, generar moléculas que estén trabajadas, digamos, de una manera pues a la corte y confección, ¿no? Entonces tenemos todo este panorama, incluido también ahorita ya, y todos nos damos cuenta de ello, porque estamos finalmente aquí ya reunidos y con salud, la mayoría de nosotros, pues finalmente por las vacunas, como son aquellas de material genético, como el RNA mensajero, básicamente de donde nosotros tenemos u obtenemos la mayoría de las vacunas recombinantes para COVID-19, o incluso algunas otras que son de fuente de ácido nucleico, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de proteínas, que ese también es el concepto que quisiera dejar, sino que estamos hablando también de material genético, de algunas secuencias de oligonucleótidos e incluso de material genético más estable, como lo puede ser el DNA, ¿no? Si nosotros pensamos entonces en cómo se producirían estos fármacos, pues estamos hablando de procesos de biología molecular, que también por eso me apasiona mucho este tema, porque tenemos que regresar a ver cómo se comporta la célula, ¿no? Cómo se comporta la célula en el sentido de pues, que la producción de tanto una secuencia de oligonucleótido como una proteína, pues desde la codificación genética la estamos nosotros generando, y tenemos procesos de biología molecular que implican pues todo este procesamiento a través de la transcripción genética y después de la traducción, los ribosomas y todo este proceso de biología molecular para poder integrar una proteína funcional, en caso de estar hablando de una proteína, como una hormona o un anticuerpo monoclonal, y que a partir de ahí entonces el plegamiento o lo que nosotros tenemos derivado de la estructura proteica, pues también es importante, porque finalmente recuerden, estamos trabajando con una estructura que es flexible y que además es bastante lábil, es bastante débil hacia los estímulos externos, que es algo que no pasaba con los farmoquímicos y que finalmente ahora ya estamos nosotros teniendo estos retos como formuladores biofarmacéuticos, hablaría yo, ¿no? Después de eso viene un área bastante grande que en las carreras de biotecnología pues se insiste bastante con los alumnos, que es la parte de escalamiento industrial. Y escalamiento industrial, pues pensado a lo mejor en terminología de ingeniería química, pues es pensar en miles o millones de litros. Y aquí para biotecnología más bien estamos pensando en decenas de litros, y creo que ya nos fuimos bastante altos en el volumen, ¿no? Tener este tipo de escalamientos industriales a escalas farmacéuticas, pues estamos hablando de
reactores de volúmenes de 1, 2, 5, 7 litros, donde con las fermentaciones industriales, pero finalmente mantenidas con un criterio de calidad bastante estrecho, hablamos de una separación y finalmente de un escalamiento que pues no puede llegar a ser tan amplio por el costo y por el riesgo que nosotros tenemos en estas formulaciones. Entonces lo estamos produciendo una proteína, una hormona, un anticuerpo, una vacuna recombinante, que aunque necesitemos muchos miles de dosis para este medicamento, pues finalmente tenemos que mantenerlo con un criterio de calidad y de calidad estable, ¿no? Y también de asepsia. Y pues tenemos aquí otros riesgos adicionales a los procesos químicos, que son las contaminaciones tanto virales como bacterianas, ¿no? Dentro de todo este plegamiento, si nosotros monitoreamos el plegamiento de las proteínas, ya una vez que su estructura terciaria, ¿no? Como lo empezaré a trabajar ya en términos un poco más técnicos, la estructura terciaria está completada, entonces necesitamos un plegamiento y este plegamiento tiene que ser adecuado. Y con esta adecuación del plegamiento, pues hablamos de un montón de interacciones débiles, que dado que pues, la mayoría de los que estamos por aquí, ya sea que seamos médicos o biólogos o científicos, pues conocemos que hay fuerzas en la naturaleza, ¿no? Interacciones químicas y dentro de ella, pues las interacciones débiles, como son los puentes de hidrógeno, mantienen básicamente la estructura de las proteínas y yo me atrevería a decir como bioquímico que de la vida, ¿no? La vida se está basando en interacciones débiles que nos mantienen finalmente con una estructura y una función adecuada al final del día, ¿no? Y otra de las cosas adicionales que también tenemos que pensar cuando estamos proponiendo un producto biotecnológico, pues es todas las modificaciones adicionales que se tienen que llevar al momento de nosotros tener una estructura correctamente plegada. Y a eso me refiero con las modificaciones post-traduccionales, que dependiendo de la fuente de producción de esa proteína, ya sea una célula bacteriana, una levadura, una célula de mamífero, como puede ser una célula en cultivo, una célula de insecto, pues tenemos diferencias y estas diferencias nos pueden también decir qué tan elaborada es esta proteína, ¿no? En términos generales, y cada que doy alguna clase o curso de este tema, siempre hago la analogía de tener un árbol de Navidad. Todos tenemos un árbol de Navidad en la cabeza o en la mente, sabemos la estructura, que es verde, sabemos la forma. Sin embargo, los adornos que les ponemos, pues esos son particulares de cada familia y cada quien le pone estrellas, esferas, fotografías, series y estas son las modificaciones posttraduccionales. Habrá algunos más elaborados que otros, habrá algunos mucho más detallados y definidos que otros, y para nuestra fortuna o desfortuna en las cuestiones biológicas, pues ahí es donde recaen también muchos de los criterios de seguridad y de eficacia de los medicamentos biotecnológicos, ¿no? Pero finalmente no estamos aquí para hablar de medicamentos biotecnológicos. Estamos aquí para hablar de algo que es mucho más específico dentro del área de los biotecnológicos, que es la biocomparabilidad. Este reto que implica poder hacer que un medicamento biotecnológico, una vez habiendo expirado su patente, pueda tener un competidor, que sería en este caso una formulación tipo genérico, como la que conocemos con los farmoquímicos, pero que se pueda vender tratando de asegurar una seguridad y una eficacia comparable entre el producto original o el de patente que le llamamos, ¿no? Entonces tenemos aquí un comparativo rápido de lo que nosotros podríamos llamarle pues la biocomparabilidad contra la intercambiabilidad de medicamentos o contra los medicamentos que son conocidos como bioequivalentes o genéricos. Y pues sabemos en la parte de bioequivalencia que si tenemos un medicamento químico, nosotros con una prueba farmacocinética en un diseño clínico bastante controlado podemos comparar con sus concentraciones plasmáticas si tenemos más o menos la misma concentración. Y después de eso hacemos toda esta simplificación que está ahí arriba. Misma absorción del medicamento que estamos administrando a los sujetos en el estudio, misma biodisponibilidad, es decir, misma cantidad que llega a la sangre y que es potencialmente absorbible, y de ahí la misma farmacocinética nos daría algo que yo pondría aquí en una siguiente flechita, la misma eficacia. Eso es un supuesto, y es un supuesto bastante arriesgado de los genéricos, pero que nos ha funcionado durante prácticamente 30 o 40 años que llevan los estudios de medicamentos bioequivalentes ejecutándose a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos todo este contexto general y este contexto general pues podemos tratar de extrapolarlo entonces a los medicamentos biotecnológicos, ¿no? Sin embargo, ahí llega la pregunta muy, muy importantemente, que es, siendo productos tan complejos,
teniendo estas cualidades que ya comentamos, este árbol de Navidad que puede ser mucho más elaborado que otro, con todas estas interacciones débiles que nosotros podríamos tener, la pregunta es si con una prueba así como la que describí en la diapositiva pasada, nosotros podríamos llegar a tener este estatus de equivalencia biológica, ¿no? Y pues he ahí el meollo del asunto, ¿no? Resulta que por ahí de hace unos ya 12, 13 años se empezaron a hacer algunas pruebas para ver pues si replicando algún proceso biológico o biotecnológico, en este caso para la producción de medicamentos para la coagulación, los factores de la coagulación, específicamente el factor 8, empezaron a hacer algunas pruebas entre lotes, ¿no? Y dentro de algunas otras de las técnicas biológicas y bioquímicas que ahorita describiremos, pues empezaron a hacer comparativos, ¿no? Y estos comparativos básicamente lo que veían es que entre lotes del mismo medicamento, producidos por la misma empresa, por el mismo proveedor de reactivos y con el mismo organismo productor, presentaba diferencias importantes en las proteínas que se estaban obteniendo en la formulación final. Entonces de ahí llegó, digamos que una crisis de comprensión de los biotecnológicos, en el sentido que empezaron a plantear que incluso dentro del mismo proceso de producción podríamos nosotros llegar a tener algo que se define por varios métodos. Uno de ellos es tener proteínas contaminantes o adicionadas al proceso, que estuvieran contaminando o acarreando nuestra molécula hasta el final del proceso. Y la otra es tener algo que le llamamos la microheterogeneidad. Ese árbol de Navidad, de pronto la esfera es del mismo tamaño, pero no es roja, es verde. Entonces, este tipo de diferencias que podrían no ser muy notorias dentro de un proceso o de una molécula tan grande, pues aquí sí ya llegarían a tener ciertas implicaciones de seguridad y de eficacia que nosotros tendríamos que estar monitoreando, ¿no? Entonces, aquí para la intención específicamente de biocomparabilidad, tenemos nosotros algunas necesidades, que se las voy a describir así en 20 minutos, en los 20 minutos que me quedan, para poder caracterizar a estos productos. Y la primera necesidad como biotecnólogos o como investigadores en el área biofarmacéutica es caracterizar exhaustivamente a nuestra molécula desde la perspectiva físico-química y biológica, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues algo que por ahí está descrito, de hecho, ya en la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, describe esto como algo que le denomina una comparación head to head, cabeza a cabeza. ¿Por qué? Porque recuerden, no estamos descubriendo el hilo negro con los medicamentos biocomparables o biosimilares, también llamados en Estados Unidos, sino que estamos tratando de hacer un análogo, estamos tratando de producir una copia de ese árbol de Navidad en todos sus sentidos, desde la parte físico-química y biológica, medicamento de prueba contra medicamento de referencia. Eventualmente tendremos que hacer esa prueba en pruebas preclínicas y también tendremos que hacer esa prueba en estudios clínicos. Y esto, pues, mientras más arriba llegue, digamos, en este escalafón de pruebas, pues va a ser mucho más seguro, digamos que más certero este tipo de comparativos, ¿no? Entonces vean cómo llega a elaborarse bastante esta prueba y esta sería entonces la primera necesidad que yo les plantearía, ¿no? ¿Qué atributos les vamos a medir entonces a nuestro árbol de Navidad? Pues todo, desde la secuencia primaria, secundaria y terciaria de la proteína. Podemos hablar de potencia y afinidad en caso de estar hablando, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales, su actividad biológica en caso de tener una insulina o alguna otra hormona, que tanto se une a su receptor, las variantes truncas oxidadas, las moléculas que hablamos ya que están sostenidas por interacciones débiles, pueden empezar a truncarse o a oxidarse o a agregarse también, a apelmazarse dentro de una solución concentrada de proteínas, a las ciertas impurezas, como les hablaba ahorita en el experimento que hicieron con factores 8 de la coagulación, hablar de diferencias en estas esferas o en las series del árbol de Navidad, glicosilaciones, fosforilaciones, modificaciones posttraduccionales que podrían estar teniendo una intervención dentro del proceso de seguridad y eficacia, la microheterogeneidad, estas diferencias en nuestros adornos, y pues así podemos nombrar nosotros todavía algunas otras características. Es decir, vamos a tratar de que nuestra estructura del árbol de Navidad esté bastante bien monitoreada y que podamos saber nosotros desde arriba hasta abajo que tenemos realmente la misma sustancia. Y con esta misma sustancia, pues a lo que me refiero es hablar de un árbol de Navidad que nos genere las dos cosas que más nos interesan como generadores de medicamentos, que es tener una
eficacia similar entre productos y una seguridad clínicamente comparable también, ¿no? Y entonces para ello, pues ahí abrimos nosotros nuestra caja de herramienta como bioquímicos o como biotecnólogos y decimos, no te preocupes, para todas esas características biológicas y físico-químicas que tú necesitas, yo te puedo proponer ciertas técnicas, ¿no? Dentro de ellas hablamos de electroforesis, cromatografía de proteínas, ¿no? FPLC, hablar de isoelectroenfoque, hablar de una secuenciación de aminoácidos, de mapeo peptídico a través de espectrometría de masas, hablar de inmunoensayos, de los bioensayos, ensayos biológicos, calorimetría isotérmica, hablamos también de resonancia de plasmón de superficie, interferometría de biocapas, ¿no? Con el famoso equipo Octet, dispersión dinámica de luz. Es decir, tenemos muchos métodos para poder confirmar que todo lo que les mencioné en la diapositiva anterior pueda ser medido en el laboratorio, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí una distinción y es, aunque yo vea igual con diferentes fotos que le tomé yo a mi árbol de Navidad, quizás sigo sintiéndolo ajeno, sigue sin ser mío, ¿no? Y ese es entonces lo que nos determina una segunda necesidad para la biocomparabilidad, que es, ok, yo ya le tomé varias fotos a mi árbol de Navidad, desde un lado, desde arriba, desde abajo, desde afuera, desde adentro. Ahora yo quiero saber si funciona de manera similar en seguridad y eficacia, nuevamente, pero a nivel preclínico. Y entonces ahí yo lo plantearía como una segunda necesidad para poder investigar. Afortunadamente para eso ya tenemos algunas guías, ¿no? Como las famosas guías para la industria que emite la FDA, donde pues podemos ocuparla como una base, como una plataforma de inicio para empezar a entender cuáles son los requerimientos que nosotros necesitaríamos eventualmente. Y para ello, pues estamos hablando de desarrollo preclínico, por ejemplo, y afortunadamente hablando de biotecnología moderna, pues ya tenemos muchas técnicas que pueden ser llevadas a cabo en estudios in vitro, y con in vitro me refiero a sin sacrificio de animales y sin ningún daño o alguna intervención que tenga que ver con una especie animal completa. Eso implica pues muchos ensayos bioquímicos, ensayos celulares, tenemos catálogos de líneas celulares increíbles que podemos adquirir, que podemos hacer además demasiado específicos, y entonces, bueno, pues la biotecnología aquí nos ofrece ya una de los panoramas más completos para las pruebas preclínicas, que es justamente hacer estos ensayos de la función de la molécula, otra vez recordando que es prueba contra referencia, head to head, cabeza a cabeza, ¿no? Así como el tango, tenemos que por una cabeza determinar que son iguales, ¿no? Y tenemos que saber cuál es la diferencia entre cabeza y cabeza, y finalmente prueba contra referencia van a ir comparándose desde la etapa anterior, desde la caracterización físico-química y biológica. Ya en la parte preclínica, pues tendremos que monitorear eso también bastante. Si nos quedan dudas, pues habrá que saltar entonces a la experimentación in vivo, seleccionando pues nuestros modelos animales, cuántos de ellos, en qué géneros vamos a estar, en qué sexos más bien estamos nosotros implementando el estudio, si estamos hablando de ratones, por ejemplo, hurones, cobayos, si son hembras, si son machos, y hablar también de toda esta lista de estudios que a lo mejor algunos de ellos sí serán relevantes y otros no, ¿no? Y eso es lo que también nos está destapando mucho la biotecnología, que no hay una regla de dedo, digamos, no hay algo escrito que nos diga esto es lo que tienes que hacer para un medicamento que va a venir mañana, porque nos estamos enfrentando a nuevos retos. Anticuerpos monoclonales que tienen distintos receptores, hormonas que están teniendo diferentes mecanismos de acción, vacunas recombinantes como las del COVID, que pues tenemos ya ahorita un catálogo de 7, 8 vacunas y todas ellas tienen diferentes mecanismos, por ejemplo. Entonces tenemos un reto que no es, digamos, que seguir al pie de la letra una receta de cocina para poder lograr esta biocomparabilidad, ¿no? Y no es por asustarlos a los biotecnólogos que están por aquí, que veo que tenemos a algunos biotecnólogos jóvenes, colegas, incluso alumnos, pues van a venir retos cada vez más grandes, porque eventualmente va a llegar la intención de una biocomparabilidad de alguna vacuna, por ejemplo, que haya salido el año pasado, que necesitemos en unos 20 años, pues empezar a generar sus copias biocomparables, y eventualmente pues habrá que asegurarnos como biotecnólogos de tener exactamente el mismo compuesto, ¿no? Y la misma seguridad y la misma eficacia terapéutica también. Entonces tendremos que pensar pues en la farmacodinamia, en la farmacocinética, en la inmunogenicidad que esta molécula genera,
porque finalmente estamos administrando proteínas y las proteínas son inmunogénicas por naturaleza, por la forma en la que nuestro mecanismo de acción del sistema inmune pues se desencadena al momento de tener proteínas o moléculas demasiado grandes en el cuerpo. Y finalmente algunos estudios de soporte, como los estudios toxicológicos, que podrán ser por añadidura, digamos, incluidos dentro de estos dossiers o dentro de estos expedientes del medicamento biocomparable, pero que finalmente a lo mejor ya la toxicología no es tanto del interés de un biotecnólogo ahora, sino más bien de saber que la seguridad y la eficacia sean suficientes, porque ahora las dosis que estamos pensando para este tipo de medicamentos son abismalmente menores que las de los farmacoquímicos, ¿no? Ya estamos lejos de pensar en unos 500 miligramos de paracetamol. Ahora estamos pensando en microgramos o incluso en dosis menores disueltas en un vial y que eso, pues, estamos muy lejos de generar una toxicidad dentro del organismo, ¿no? Esa sería entonces la segunda necesidad, ¿no? Las pruebas preclínicas. La tercera necesidad, y yo no diría que es la más compleja, pero sí a lo mejor la más elaborada por el escalamiento que estamos viendo en este proceso, es hablar de la seguridad y la eficacia clínica. Ya los pacientes tienen que ser, pues digamos, expuestos a este medicamento para saber que el árbol de Navidad, que se ve muy parecido, que tiene una eficacia parecida a nivel preclínico, que tiene una seguridad preclínica bastante similar, ahora en los pacientes genera exactamente el mismo efecto. Eso es lo que a mí me interesa finalmente, no que a las células les cause el mismo efecto, ¿sale? Entonces, bueno, de ahí nosotros estamos entrando a presentar este tipo de estudios. Lo primero es pensar que la mayoría de los medicamentos biotecnológicos, así como las vacunas, seguramente todos los que estamos aquí nos pusimos una vacuna, pues es vía inyectable, es decir, una vía parenteral que no podría ser oral de forma convencional, aunque ya podría haber algunas formulaciones innovadoras con este tipo de forma de administración, pero que finalmente estamos nosotros presentando ya una vía de administración, ya sea intravenosa, subcutánea, intramuscular, es decir, vía inyectable. Y para resolver alguna de las preguntas que estoy aquí leyendo, pues lo primero es analizar su pK, su farmacocinética. ¿Es realmente relevante la farmacocinética de un medicamento biotecnológico? Es decir, cómo se distribuye en el organismo, así como un medicamento químico. Pues quizá ahí podríamos entrar a muchas discusiones, porque incluso administrando una insulina, así como la tiene el mismo paciente con diabetes tipo 2, pues agregarle una insulina adicional quizás sería muy difícil de distinguirla. Es decir, la farmacocinética podría llegar a ser complicada de medir. Otra vez, aquí yo más bien me puedo ir a un nivel evolutivo dentro de esta escala de los estudios distinta, que es la farmacodinámica, la PD, ¿no? Entonces aquí para Valentina que nos pregunta qué es PK-PD, pues sería la interacción entre farmacocinética y farmacodinámica. Quizá la farmacodinámica es mucho más interesante de explorar dentro de estos estudios. Y aquí hay un ejemplo muy clásico, es un ejemplo de hecho de estudio dentro de los medicamentos biotecnológicos biocomparables, que es el filgrastim. El filgrastim es un factor estimulante de colonias de granulocitos. Se estimulan las colonias de granulocitos desde la médula ósea, entonces empiezan a generarse o empiezan a estimularse la generación de estas colonias para poder nosotros generar la línea blanca de nuestra sangre, que es finalmente pues los linfocitos y los glóbulos blancos que nos van a defender de infecciones. Específicamente indicado para pacientes con cáncer que se exponen a una quimioterapia y que finalmente sus niveles también de células blancas bajan, ¿no? Con el filgrastim, entonces, intentamos incrementar las células. La pregunta es, ¿qué tal si yo más bien me pongo a estudiar muy bien este mecanismo de acción y yo me pregunto, si inyecto filgrastim prueba y filgrastim referencia, ¿por qué no mejor comparo el nivel de glóbulos blancos que se están presentando en la sangre de ese paciente? Y ya quizá me puedo esquivar la farmacocinética, porque no me importa si el filgrastim está en sangre o ya entró a la médula ósea. Lo que a mí me está importando realmente es este tiempo que tarda en estimular la generación de esta línea celular dentro de mi médula ósea o de la médula ósea del paciente, ¿no? Entonces vean cómo dentro de la evolución de estos estudios, pues quizá nos podemos empezar a plantear retos un poco más complejos que simplemente una hipótesis de bioequivalencia a partir de la farmacocinética, como ocurre con los medicamentos genéricos, ¿no? Entonces, de ahí viene esta combinación del famoso PK-PD, que es tratar de mezclar tiempo contra efecto, porque si yo comparo el efecto, ese efecto es el que le va a dar la eficacia clínica al paciente. Entonces, ya estoy prácticamente a un paso de decir, este medicamento que yo generé,
No importa, y aquí, ojo, voy a decir algo a lo mejor arriesgado, ¿no? No importa que el árbol de Navidad en lugar de esferas verdes las tenga rojas, pero si generó los glóbulos blancos que necesita el paciente en el mismo tiempo al momento de administrar una y otra formulación, entonces ya gané, ¿no? Digamos que generó el mismo efecto dentro del paciente, que es como decir, pues el espíritu de la Navidad lo trae ese arbolito de Navidad, aunque las luces sean rojas con blanco o amarillas con verde, ¿no? O sea, nosotros tenemos entonces esas oportunidades, digamos, dentro de la biotecnología, ¿no? Y finalmente la estadística, que ya así como lo comentó Pamela, pues es uno de los temas que más me apasionan realmente. Dentro de la estadística, pues habrá que diseñar entonces un estudio adecuado para ello. Y uno de los retos más importantes al momento de estarnos introduciendo en este ámbito de la biotecnología y de la biocomparabilidad es que realmente en la bioequivalencia tenemos ya formas muy estándar de poder diseñar y concluir con un estudio, que básicamente es un estudio cruzado 2x2, con pocos sujetos, con unos intervalos de confianza bastante bien claros y establecidos, y que finalmente podemos decir pasa o no pasa este estudio, porque las diferencias entre regiones pues son poco frecuentes, ¿no? En un medicamento químico convencional como un paracetamol o como un ibuprofeno. ¿Qué pasa con la biocomparabilidad? Pues primero que nada tenemos formulaciones altamente variables y estamos de acuerdo que desde que algo biológico produce mi medicamento, está siendo mucho más variable ese medicamento que un proceso químico que lo estandarizo incluso con un 1% de desviación o con un Six Sigma de desviación, que es mínimo, ¿no? Un organismo biológico, como una célula, como una levadura, como una vaca o como una persona, pues somos biológicamente variables y aunque tenemos la misma secuencia genética en un 99.99%, pues nos vemos diferentes y pensamos diferente y podemos responder diferentes en diferentes días a diferentes estímulos. Entonces, tenemos una variabilidad mucho más grande e importante con los medicamentos biotecnológicos y de ahí entonces la respuesta podría ser también mucho más variable. La interacción de una insulina con su receptor y el intake de glucosa hacia las células, la respuesta inmune que también es bien variable. Vaya, tenemos una variabilidad que aquí ya quizás se nos está saliendo de control. Entonces habrá que pensar si los intervalos de confianza dentro de estos estudios, ojo, caso por caso, filgrastim, insulina, adalimumab, aunque son medicamentos biotecnológicos todos, habrán que tener su propio diseño cada uno de ellos. Y ahí nosotros quizá no podríamos exponer a el mismo sujeto a varias dosis de ese mismo medicamento. Es decir, quizá ahora tendríamos que hacer en lugar de un estudio cruzado 2x2, más bien un estudio paralelo y en paralelo entonces manejar dos brazos o dos cortes de administración. Entonces vaya que vean que aquí ya el reto se va complicando un poquito dentro del contexto que antes teníamos de que bioequivalencia y biocomparabilidad podía ser igual, ¿no? Y la otra es, pues el proceso de manufactura es complejo y además podría causar mucha variabilidad. Entonces, diferencias regionales quizás sí podrían ser bastante importantes de explorar, que de hecho es algo que incluso en nuestra norma, en la 177 aquí en México, nos lo indica, ¿no? Y la otra es la inmunogenicidad, que ya comenté, pues finalmente tenemos una proteína y esa proteína, así como en este estudio, desencadena una serie de anticuerpos contra el fármaco, que es algo que no nos preocupamos cuando nosotros administramos una formulación química, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy preocupado cuando me quiero quitar, por ejemplo, una jaqueca, cuando tomo una aspirina, de que me vaya a generar anticuerpos contra la aspirina, porque es sumamente improbable que eso ocurra. Sin embargo, cuando un paciente con cáncer recibe, por ejemplo, un adalimumab o un anticuerpo monoclonal, ahí sí como clínico, quizá el paciente en ese momento no se preocupa por ello, pero un clínico, el médico o el médico tratante sí tendrá que preocuparse por la generación de los anticuerpos contra la droga que podrían estar también influyendo en la eficacia y en la respuesta clínica de ese paciente. Entonces, bueno, vean que me van a preguntar, bueno, ya me planteaste todas las necesidades y todos los problemas, ¿cómo vamos a poder entonces concluir biocomparabilidad? Y pues de ahí tenemos ciertas estructuras, digamos, recomendadas. Dentro de ello, pues una de ellas es poder evaluar escalón por escalón, así como en esta pirámide, una pirámide que podría ser, pues yo diría más parecida como a las pirámides en México, ¿no? Una pirámide donde vamos subiendo escalafón a escalafón desde la parte fisicoquímica, luego la biológica, luego la parte inmunológica, un perfil de impurezas, la caracterización que tenga que ver con la parte preclínica,
seguimos subiendo hacia la parte de farmacocinética y farmacodinámica clínica, seguridad y eficacia, hasta llegar a inmunogenicidad. Pero les decía que esta pirámide es más parecida a las de México, ¿no? Como aquella de Tajín o como las que tenemos, por ejemplo, en Yucatán, porque no llegan a un pico como las pirámides egipcias. No quiere decir que por llegar al pico o al tope, a lo más arriba de la pirámide, nosotros estemos hablando de que ya las pruebas se han simplificado mucho, ¿no? Seguimos con un requerimiento muy importante de monitorear variables como pueden ser la inmunogenicidad, porque puede ser de hecho uno de los puntos críticos y por lo que muchas formulaciones han salido del mercado, porque al llegar a este punto y tratarlo de resumir, pues digamos que podríamos tirar nosotros todo el desarrollo que se ha hecho previamente en esta pirámide, ¿no? Es decir, habrá que monitorear muy, muy bien paso a paso esto. Y de hecho muchos han llegado a hipotetizar con esto, pues que quizá este tipo de pirámides de biocomparabilidad no parezcan tanto una pirámide, sino más bien parezcan como una columna, ¿no? Como un tótem, aquellos de Canadá, donde nosotros tenemos finalmente la misma cantidad de pruebas en cada una de las fases, y ahí más bien habrá que irnos de manera muy científicamente justificable a tratar de ver qué podemos resumir, porque otra vez, ojo, es una comparación cabeza a cabeza, ¿no? Medicamento de prueba contra medicamento de referencia. Esto no es investigación de novo. Finalmente nosotros tenemos un comparativo todo el tiempo. Entonces, bueno, ya tenemos algunos lineamientos para ello. Les decía, desde la parte de la FDA, todas estas guidance for industry, los lineamientos para industria, tanto para biofarmacéuticos en cuestiones de calidad, de preclínica, de seguridad viral, consideraciones estadísticas, científicas. La EMA también tiene sus propias regulaciones ya, algunas mucho más claras que otras, incluso algunas con guías específicas para productos específicos. Quizá esta sea la realidad entonces, ¿no? Como les hablaba, pues probablemente estemos hablando de etapas que no se puedan realmente simplificar por toda la complejidad que conlleva el producto y que quizá más bien estemos hablando no de una columna ni de una pirámide, sino más bien como de un reloj de arena, donde llegamos a un punto en el que el medicamento pueda salir al mercado, pero va a tener que venir un periodo de farmacovigilancia bastante intensa, ¿no? Y en este periodo de farmacovigilancia, pues quizá entonces empezar a revisar este tipo de eventos de inmunogenicidad que desafortunadamente, pues con digamos que con este desarrollo abreviado del estudio, una comparación cabeza a cabeza, no nos da el tiempo y la cantidad de sujetos en experimentación para poder notar algunos eventos que sean sumamente improbables, pero la comparativa del medicamento de prueba contra referencia ya en el mercado, quizá ahí sí es donde nosotros podremos empezar a ver diferencias, y esto va a ser algo que no estamos viendo ahora, que no vimos durante el desarrollo del medicamento, pero que en 10 años quizá lo empecemos a ver o más, ¿no? Entonces habrá que ser también bastante intensos como biotecnólogos desarrollando biocomparables, como empresas farmacéuticas, como patrocinadores, como terceros autorizados para vigilar este desarrollo, ¿no? Y algo que es una buena noticia para los que estamos aquí en México e incluso en Latinoamérica, pues es que México no se ha quedado atrás y realmente se subió muy rápido a esta tendencia de la biocomparabilidad, ¿no? Desde el 2014, hablamos de principios de la década del 2010, ¿no? Ya prácticamente la década pasada, se genera esta norma, la norma 257 del 2014, en materia de medicamentos biotecnológicos, dando definiciones basadas en la Ley General de Salud. Y de hecho, justamente esta norma también empieza a soportarse mucho con lo que se hizo prácticamente 1 o 2 años antes con la norma 177 en su edición del 2013, que se actualizó. Y vean aquí, lo que hicieron fue introducir al concepto de intercambiabilidad el concepto de biocomparabilidad, ¿no? De ahí que también surge esta cuestión de pensar que la biocomparabilidad y la intercambiabilidad de medicamentos genéricos es algo parecido o que puede ser intercambiable, y la verdad es que no, estamos hablando de diferentes procesos, y bueno, ya hemos tenido también muchos años, por lo menos del 2013 a la fecha, ya prácticamente 10 años que tenemos con esto, tratando de convencer tanto a clientes, a patrocinadores, a terceros autorizados, a industria farmacéutica, a la regulación misma, el COFEPRIS, de que son realmente temas diferentes, ¿no? Y habrá que tratarlos de manera diferente porque caso por caso habrá que analizarse. Y esto es algo dinámico, ¿no?
justo a raíz de la pandemia, bueno, justamente prácticamente hace un año, el 3 de mayo del 2021, se generó una modificación de emergencia a esta norma, donde se hicieron algunas puntualizaciones justo para la aprobación de algunos medicamentos, que por su vencimiento, el vencimiento de esta prórroga, pues hace escasos una semana, el miércoles de la semana pasada, se genera ya un proyecto de modificación a esta norma, prácticamente tratando de hacer que esta modificación de emergencia de la norma 177 del 2013, ejecutada el año pasado, pues se haga obligatoria, ¿no? Dentro de estos cambios, los más importantes, digo, y esto no lo voy a discutir intensamente aquí porque esto nos daría para mucho tiempo, es finalmente que ya se empiezan en México a aceptar los estudios de intercambiabilidad y de biocomparabilidad de origen extranjero. Siempre y cuando, como dice aquí, pues vengan generados de algún estudio y de algún laboratorio de experimentación que tenga autorización en su país y que tenga los criterios técnicos en apego, pues, a las farmacopeas y a algunos otros criterios de concordancia que están estipulados también en la normatividad mexicana, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eso ya también cambia un poco el trasfondo de la parte de intercambiabilidad en México, que desde el 98 que se generó la primera norma, pues todos los estudios finalmente estaban realizados en población mexicana, en terceros autorizados mexicanos, ¿no? Al hablar de una figura de tercero autorizado, pues hablamos de una extensión finalmente de COFEPRIS, de un brazo que prolonga COFEPRIS con ciertos criterios muy, muy estrictos de la normatividad para ejecutar sus procesos de calidad pues bajo ciertos estándares, tal como los haría la autoridad, ¿no? Y esto no solo está para los medicamentos químicos genéricos, sino también para los medicamentos biotecnológicos. Sin embargo, pues con toda la complejidad que un medicamento biotecnológico podría conllevar, ¿no? Las otras modificaciones que se están tratando de introducir aquí en esta modificación de la norma es que el Comité de Moléculas Nuevas, al interior de COFEPRIS, pues va a evaluar el protocolo preclínico, caso por caso. Vean nuevamente esta importancia de decir, ya el medicamento biotecnológico no es un compuesto genérico que podemos trabajar, sino que hablamos ya de un análisis de sus receptores, de la farmacodinámica, de toda la información que tenemos derivada de estos estudios. Y la otra, pues, es que también incluso hablando de un medicamento biotecnológico, tanto innovador como biocomparable, tendremos, si viene de una procedencia extranjera este estudio, pues podríamos solicitar entonces la extensión de estas pruebas preclínicas desde el Comité de Moléculas Nuevas, como dice aquí, y podrá o no también solicitar la extensión de pruebas clínicas. Es decir, ya con esta actualización de la norma que está de hecho en proyecto, entonces también la invitación para los prácticamente 100 personas que estamos por aquí conectados es a meternos a la página de la COFEMER, a hacer nuestros comentarios a este proyecto de actualización de la norma, pues para levantar la mano y decir si estamos de acuerdo o no, o si nosotros pensamos que esto sería adecuado para la higiene y para la seguridad y la sanidad en México a partir de estos estudios, ¿no? Pero bueno, no todos son temas polémicos, no todos son malas noticias. Algo que justamente hacía el día de hoy en la mañana, pues es ver también cómo ha ido el interés de los medicamentos biotecnológicos a lo largo del tiempo. Y algo que podemos ver es que los medicamentos biotecnológicos, así mencionado, Biotechnological Drugs, en una búsqueda en bases de datos internacionales, pues vemos que desde los 80s y a la fecha ha incrementado prácticamente de manera exponencial. Y algo bien interesante, que quizá podría dejarles también plantada esa semilla a todos los que estamos aquí, es pues la discusión de quiénes son los que están patrocinando este tipo de estudios, ¿no? Vemos, por supuesto, pues Estados Unidos con la Natural Science Foundation for Science and Education, ¿no? Que tiene un gran interés por desarrollar este tipo de fármacos. Pero por aquí vemos ya unos 3 o 4 instituciones gubernamentales y privadas también brasileñas que están impactando mucho en esta área de los biotecnológicos. Entonces, Anvisa, que es la agencia regulatoria de Brasil, tiene ya también mucha experiencia con esto y pues nuestros colegas en Brasil también ya tienen tiempo y mucho interés y mucha inversión por lo que estamos viendo en esta revisión de estudios, pues también en los medicamentos biotecnológicos, ¿no? Europa también, junto con Alemania y pues los NIH en Estados Unidos, también tienen mucha implicación dentro de las búsquedas de medicamentos biotecnológicos, ¿no?
Y si hablamos de biosimilar, si en lugar de biotecnológicos yo le cambio a biosimilar la palabra de búsqueda, vean cómo también, esto ya es un término más nuevo, prácticamente desde el 96, empezó a dispararse esto de la búsqueda de biosimilares, ¿no? De un medicamento que fuera biotecnológico, tratando de buscar una comparabilidad en su eficacia clínica y en su seguridad. Entonces eso es bueno saberlo, es bueno saber que tenemos todavía pues un trend, ¿no? Digo, obviamente los años de pandemia fueron atípicos en todos los niveles, pero finalmente vemos que hacia el 2016 o 17 todavía teníamos una tendencia exponencial del interés de la industria y de los patrocinadores para buscar biotecnológicos biocomparables. Y algo que me llamaba mucho la atención, muy sinceramente en la mañana, pues es que Pfizer es uno de los principales patrocinadores patrocinando este tipo de estudios, ¿no? Pagando por este tipo de diseños y por este tipo de publicaciones. Y pues prácticamente vemos que todos los sponsors que están aquí implicados, al menos el top 5 de aquí, pues son eh, empresas de desarrolladores de medicamentos innovadores, ¿no? Entonces es algo interesante. Dentro de esos, pues muchos ya están también entrando a la carrera de los biocomparables o de los biosimilares en Estados Unidos, ¿no? Entonces es bastante interesante y también habrá que investigar y explorar un poco el mercado, ¿no? Y bueno, hablando de los números, en clinicaltrials.gov, también esto hecho el día de hoy, pues vemos que tenemos bastantes estudios, sobre todo en Estados Unidos. Quiere decir que el área de los estudios clínicos con intención de biosimilaridad o de biocomparabilidad pues sigue detonando mucho de la investigación y que no se ha parado. Incluso durante tiempos de pandemia, sabemos que son medicamentos sumamente efectivos y que son además bastante seguros y bastante útiles a nivel de la clínica, que pues no sería ético finalmente dejar de lado un desarrollo mucho más simplificado para este tipo de medicamentos, ¿no? Y una accesibilidad mayor, por supuesto, del mercado ante este tipo de compuestos. Entonces, como conclusión general de estos 40 minutitos de charla, pues es finalmente hablar de que el marco regulatorio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es reciente, ¿no? Y me atrevería a decir, a menos de que haya alguien muy joven aquí en este foro, que pues todos ya estábamos vivos cuando se empezó a gestar ese marco regulatorio, ¿no? No es algo que venga de la época de nuestros abuelos o de la época de principios de 1900. Estamos hablando de algo que realmente surgió a principios de los 2000 y que estamos viendo una constante modificación, la última en México propuesta hace una semana, entonces vean que esto sigue enfrentando muchos retos y necesitamos muchos profesionales muy bien formados como todos ustedes interesados en el tema, pues entrando a la parte de la biocomparabilidad. La otra, pues, es que mientras más medicamentos haya, más retos surgirán y obviamente muchos mecanismos de acción y muchísimas oportunidades de exploración que tendremos, ¿no? Hablamos también de que la conclusión de biocomparabilidad dentro de la biotecnología, pues es un problema distinto. No me atrevería a decir que más difícil, solo es más digamos, reciente, ¿no? Y más complejo. Digamos que hablemos de una distinción entre los farmacoquímicos y los biotecnológicos. Entonces habrá que distinguirlos muy claramente, ¿no? La otra es que pues México no se ha quedado atrás y eso es maravilloso porque hablamos el mismo idioma y estamos básicamente pues a la par de colegas en Latinoamérica. De hecho somos punta de lanza en Latinoamérica, apoyamos mucho a colegas de Latinoamérica y tenemos colaboraciones también a nivel de FDA y de EMA, ¿no? Y pues finalmente no dejarnos de entrenar, ¿no? Estos temas, como justamente ahorita lo hemos platicado, pues requieren de recursos humanos bien capacitados, actualizados. La biotecnología es algo que sigue surgiendo y que pues insistimos mucho también en siempre estar pues entrenándonos, formándonos, leyendo mucho, porque es algo que está en la interacción entre la ciencia, la industria, la aplicación, la regulación y pues el tema de la biofarmacéutica es algo apasionante que pues espero haberles transmitido en estos 40 minutitos de charla, dejarles claro que es un problema que tiene muchas necesidades, muchas aristas, quizá podría ser más o menos complejo como lo podemos entender, pero que finalmente sigue siendo algo bien relevante, todo siempre con aras de mejorar la seguridad y la eficacia de los productos que conocemos y por supuesto la vida de nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias por su atención. Creo que ya tenemos algunas preguntitas por aquí en el chat y en nuestra sección de preguntas y respuestas. Entonces, pues, tenemos todavía unos minutos para poder platicar de esto. Claro que sí, maestro Carlos. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto
escucharlo, actualizarnos con usted de este tema que es tan apasionante como son los medicamentos biotecnológicos, y sobre todo la biocomparabilidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tan excelente ponencia y por la actualización, porque por supuesto hay que seguir capacitándonos. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. También algunos comentarios. Nos comenta María de Alpizar que es indispensable una farmacovigilancia activa y personalizada de los pacientes que reciben no solo biocomparables con todos los bioinnovadores, ¿no? Y pues es un comentario bastante acertado. Daniel Jiménez Guerra nos comenta, ¿no debería considerarse la farmacogenómica o epigenómica en los temas de inmunogenicidad, seguridad y eficacia? Si ya están considerados, estos debería extrapolarse a la práctica clínica médico-paciente. Gracias. Sí, es interesante tu comentario, Daniel, y pues realmente aquí habría que pensar primero en la farmacogenómica, en qué impactaría realmente como la interacción de un medicamento, ¿no? Si pensamos en farmacogenómica de una manera un poco más convencional, pues habitualmente es el metabolismo que nosotros podríamos tener ante un fármaco, ¿no? Aquí estamos hablando de que pues, es una proteína, así como la misma proteína que nosotros introducimos en la dieta o las que nosotros mismos producimos, ¿no? Entonces, realmente podríamos empezar a explorar este tipo de variables, pero es todavía complejo, ¿no? Digamos que apenas estamos terminando de entender la farmacogenómica en el contexto de la farmacéutica convencional, como para tratar de dar un salto tan grande hacia eso, ¿no? Justamente en la mañana estaba en una charla con colegas de Brasil y que hablan esto de la medicina de precisión como un gran reto, ¿no? Y finalmente como una gran promesa que nosotros aquí en México lo tuvimos desde que abrieron este medicamento, centro de investigación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ¿no? Donde hablaban ya de medicina de precisión, la medicina del futuro, y finalmente es algo que todavía se sigue desarrollando, ¿no? Y es algo que tiene 15 años aquí en México, habré de decir pionero realmente en México en un centro de medicina genómica específico para este tema, y que finalmente algunos otros países lo han ido desarrollando dentro de sus subcentros, ¿no? Pero todavía es complicado, ¿no? Todavía yo me atrevería a decir que estamos lejos de poder con los medicamentos biotecnológicos extrapolar un concepto de farmacogenómica. Pero sí, muy buen comentario. Excelente. Muchas gracias, maestro Carlos. De igual forma, aprovecho también, antes de leer otra pregunta, para seguirlos invitando al curso completo, para que puedan seguir actualizándose. El curso, bueno, tendrá una duración de 12 horas. Y bueno, ya les dejé el link para que puedan registrarse, porque ustedes por estar aquí el día de hoy ya tienen un costo especial. Y tenemos algunos comentarios, maestro Carlos, de Georgina Maya, por ejemplo, pues, gracias por compartir sus conocimientos. Andrea García también nos dice que es una excelente presentación y dominio del tema, felicidades. Y en una siguiente pregunta, Gisela Montserrat nos comenta, ¿cuál es el concepto de un biosimilar? Es un buen punto, Gisela, pues finalmente cuando hablamos de un biosimilar estamos hablando de un medicamento biotecnológico cuya patente ya ha vencido y que finalmente pues entran algunos otros productores a tratar de replicar esa molécula, ¿no? Nuevamente, como lo comentaba, ¿no? Al inicio, pues estamos hablando de un árbol de Navidad que se verá como árbol de Navidad, que tendrá mucho parecido dentro de todas sus estructuras y de todas sus adornos. Pero si yo decidí como biotecnólogo producirlo en otro organismo, no en Escherichia coli, que es una bacteria, por ejemplo, sino en Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, la levadura del pan y de la cerveza, entonces podré tener yo la misma estructura base, el mismo árbol, pero diferentes adornos, ¿no? La evaluación, y aquí realmente el reto del biotecnólogo que desarrolla biocomparables o biosimilares, que es homólogo el término, nada más que biosimilar por obvias razones aquí en México decidió no usarse, terminamos usando el término de biocomparables, incluso en la norma. Este concepto es que para el reto del biotecnólogo es asegurarse que este cambio de organismo, que esta clonación y esta ingeniería genética que se está haciendo no afecten la seguridad y la eficacia, ¿no? Ese sería como el concepto. Ok, muchas gracias, maestro Carlos. También nos pregunta América Yosahani, de acuerdo al proyecto de la NOM 177 en el numeral 6.1.2 que presentó,
Para medicamentos de origen extranjero se aceptarán estudios de intercambiabilidad realizados en el país de origen, pero aún así, ¿se deben realizar estudios por terceros autorizados en México con población mexicana? ¿Cuál es la ventaja? Pues ahí digo, entramos ya en los términos, digamos, polémicos, ¿no? Que hablábamos ahorita. Efectivamente tenemos esta, pues digamos, dualidad, ¿no? Tenemos como esta opción todavía muy abierta dentro de la modificación de la norma y aquí pues habrá que hacer la revisión y el sometimiento con el Comité de Moléculas Nuevas y bueno, presentar como la información que tenemos, ¿no? Realmente, y desde el 98, hace prácticamente ya que estamos hablando de 25 años, se planteó que los estudios de bioequivalencia con farmoquímicos se tenían que realizar en población mexicana por las diferencias metabólicas que nosotros tenemos con otras poblaciones, ¿no? Y hablamos de poblaciones pues bastante clásicas con diferencias genéticas como son los judíos askenazi o estamos hablando de los japoneses, ¿no? Población oriental o poblaciones africanas, poblaciones caucásicas en Europa que tienen tantas diferencias genéticas que sí el metabolismo es muy, muy claro que es diferente, ¿no? Aquí la pregunta realmente es, ¿los biotecnológicos tendrán tanta diferencia en la respuesta? ¿No? Eso sería así como la gran pregunta que nosotros podríamos hacernos, ¿no? Y pues ventaja, realmente yo vería ventajas, pues que estamos detonando nuestra industria mexicana para el planteamiento y para el desarrollo y para la innovación de este tipo de industrias, ¿no? No solamente que se haga afuera y que nos transfieran la tecnología o que se maquile aquí. Eso sería la ventaja realmente económica y de innovación y de potenciar también la industria en México y eso fue algo que se permitió con la bioequivalencia pues en los últimos 25 años, ¿no? La propuesta sería tratar de levantar la mano y decir, ojo, porque estamos quizá pues reduciendo la aceleración que teníamos ya con ciertas empresas que cuesta trabajo, ¿no? Porque es mucha inversión, es mucha expertise técnico que es requerido y pues finalmente con un plumazo podemos deshacernos de estos estudios, ¿no? Entonces es algo muy polémico que podemos poner sobre la mesa y discutir bastante más, ¿no? Sí, podríamos tener una sobremesa para ese tema, definitivamente. Y bueno, tenemos más comentarios súper positivos acerca de su ponencia. Ya sabemos que es extraordinario en este tema y es importante seguir aprendiendo. También nos comenta Alicia Jiménez, bueno, nos dice muchas gracias por la plática, fue muy buena. ¿Podrás darnos un ejemplo o dos del costo de un estudio de eficacia clínica como parte de biocomparabilidad? Eh, wow, pues bueno, es que hablamos de costos y realmente hablar de un número cerrado, pues no me atrevería a darlo porque pues estamos hablando ya de un estudio de entrada en paralelo en pacientes y habitualmente un cálculo rápido de tamaño de muestra te podría dar más de 100 sujetos participantes, ¿no? Entonces imagínense, echen números, 100 sujetos, tendría que ser un estudio multicéntrico porque pues es muy poco probable que los pacientes con esas características te lleguen a un solo centro. Entonces, bueno, pues ahí ya es detonar también una serie de procesos adicionales a los que no estamos acostumbrados con bioequivalencia y la intercambiabilidad, ¿no? Que es un solo centro, 30 sujetos, un cruzado y en 2 semanas ya tenemos un estudio terminado, ¿no? Entonces estamos hablando por lo menos de un costo que yo me atrevería a decir que es del triple o del cuádruple y de ahí para arriba de un estudio clásico de bioequivalencia, ¿no? También por eso cuando se destapó, digamos, todo este tema de la biocomparabilidad en la norma del 2013, todo mundo entró a la carrera de los terceros autorizados para decir, yo quiero hacer estudios de biocomparabilidad, pero realmente ha sido muy lento el desarrollo porque había una mala comprensión de esto, ¿no? Solamente pensaron que era traer al mismo diseño y al mismo centro clínico o analítico una molécula que pues era diferente nada más, que era una proteína, que ya no era un paracetamol, sino que era una proteína. Y realmente esto ya no fue así, ¿no? Entonces, hay que repensar muchas de estas cosas y eso es lo que ha estado ocurriendo pues en los últimos 10 años prácticamente con el área de la biocomparabilidad, ¿no? Entonces, si no me atrevería a darte un número, tampoco para sesgar las interpretaciones, pero sí es mucho más costoso que un estudio clásico, ¿no? Y aquí como menciona Miriam, como pregunta Miriam, pues el tiempo que tarda en Cofepris en evaluar un registro de este tipo de medicamentos, pues tampoco me atrevería a dar un número. Ya se han eficientado muchos procesos al interior de Cofepris, pero pues sigue siendo
algo largo, ¿no? Porque entra una revisión y como bien lo comentan, y aquí también se está indicando, ¿no? E Ingrid nos hace ese comentario, se tiene que revisar caso por caso y se podría requerir una extensión o más pruebas a realizar, ¿no? Y con eso, ¿a qué me refiero? Pues a que si quizá tú como investigador dijiste, yo quiero hacer solamente un estudio en células de cáncer de mama para poder probar mi Herceptin, mi medicamento biotecnológico biocomparable Herceptin, quizá una de las, pues de los hallazgos que pueda tener el comité es, ¿y por qué solo lo hiciste en ese tipo de células y no en otro, ¿no? Entonces quizá te puedan requerir plantear un estudio en otro tipo de células. Es un ejemplo al aire que se me está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahí habrá este tipo de extensiones, de más pruebas. Obviamente hacerlo pues en el país, ¿no? Dentro de casa, pues es mucho más económico, mucho más rápido que hacerlo fuera. Pero finalmente ya con esta modificación de la norma, pues habrá que ver si quizá fuera sale más barato y es más rápido, lo cual también nos quita un poco de competitividad, ¿no? Nos saca del mercado y eso pues es algo preocupante que también habrá que plantear con la regulación, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, maestro Carlos. Pues seguimos teniendo algunas preguntas en el chat, muy bonitos comentarios. Gracias a todos por sus comentarios, por quedarse hasta esta hora. Y bueno, no pierdo la oportunidad para seguirlos invitando al curso completo. Estaremos escuchando al maestro Carlos, no nada más hablar de medicamentos biotecnológicos y biocomparabilidad. En los siguientes meses estará presentándonos bioestadística aplicada a estudios clínicos, bioequivalencia, y pues los esperamos a todos ustedes. Ya tienen costo especial para poder tomar el curso completo. Maestro Carlos, nuevamente es un gusto contar con usted como ponente en Profarma. Muchas gracias por tan excelente ponencia y gracias a todos por quedarse hasta esta hora el día de hoy y acompañarnos en este webinar. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a Profarma por la invitación y a todos ustedes por su asistencia, por la participación. Y claro que sí, los esperamos por aquí para seguir platicando de este tema. Y pues buena noche a todos. Que tengan un bonito fin de semana prácticamente ya. Sí, ya. Excelente. Muchas gracias. Bonita noche. Bonito Hasta fin de luego. semana. Hasta luego. Gracias.